Le doy la palabra al diputado Carmona. Gracias. Presidente, me voy a parar porque no quiero darle la espalda a los familiares al momento de hablar. Señor ministro, funcionarios presentes, quiero comenzar agradeciendo profundamente a los familiares por las intervenciones que han tenido. Creo que es muy importante que hayan expresado no solamente lo que sienten, sino también lo que piensan, lo que saben. Es muy valioso eso. En ese sentido, creo, señor ministro, que la referencia al dolor de los familiares de ninguna manera tiene que, en todos nosotros que somos funcionarios públicos, implicar minusvalorar las razones de los familiares. Se ha insistido mucho desde la respuesta de los funcionarios en el dolor, en la comprensión del dolor. Yo pediría que pongamos también en valor la razonabilidad de lo que han planteado y el conocimiento profundo, con distintos niveles de profundidad seguramente, expresando distintas creencias también respecto de las circunstancias. Pero yo valoro muchísimo el hecho de que han aportado también elementos para esta investigación. Quiero, en un pequeño marco general, antes de ir directamente a las preguntas, plantear también que la cuestión de la justicia, la cuestión de la intervención de la justicia, no debería ser un obstáculo para que los distintos poderes del Estado cumplan las funciones que tienen, cada uno a su nivel, cada uno con su grado de responsabilidad, cada uno en función de la legislación vigente. A esta comisión bicameral la rige una ley. Esa ley establece las competencias que tiene esta comisión y los objetivos que tiene esta comisión. Y son objetivos de investigación. No vamos a resignar ninguna función bajo el argumento de que esté investigando la justicia. Son roles distintos. Son investigaciones distintas. Y el Ministerio de Defensa debe hacer su investigación. Sabemos que se ha conformado una comisión, pero aparte de eso hay competencias de naturaleza disciplinaria, sumarial, que tienen al ministro de Defensa como el máximo responsable. Lamentablemente no hemos tenido ninguna referencia al estado de esas actuaciones sumariales. Ha habido una insistencia con que investiga la justicia tendrá que determinar qué es lo que ha ocurrido. No, cada uno de los poderes del Estado dentro de sus competencias tienen que determinar qué es lo que ha ocurrido. Por otro lado, una consideración general en relación a la cuestión del secreto. Nosotros entendemos que hay cuestiones que son secreto de Estado, pero tengo que decir que la ley que nos rige en el funcionamiento de esta comisión establece claramente que en el artículo 5º y 6º, la comisión bicameral podrá acceder a documentación e información secreta relativa a la desaparición, búsqueda y operación del rescate del submarino Ara San Juan, en los mismos términos y con las mismas facultades que las atribuidas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Actividad de Inteligencia. Para esta comisión está levantado el secreto. Yo entiendo que, en todo caso, el ministro tenga que solicitar el ámbito adecuado para brindar información cuando así lo requiera, y así estamos predispuestos, señor ministro. También quiero hacer una referencia a la cuestión de la verdad. El ministro ha insistido con que él viene con la verdad y yo no tengo observaciones en ese sentido, planteado en esos términos.
Si planteamos en términos de verdad, mentira, creo que podemos caer en una situación que temo que esté ocurriendo y que espero que no ocurra, que es que se digan medias verdades, que pueden terminar siendo medias mentiras o que pueden terminar siendo verdades a medias. En ese contexto, creo que nosotros lo que necesitamos es saber con precisión lo que ha ocurrido, qué provocó la desaparición, y necesitamos saber con precisión cuáles han sido los problemas que se han producido durante la búsqueda. Yo quiero decir, y lo voy a expresar en mis preguntas, que tengo la impresión de que el ministro nos ha dicho una parte de las cosas. Y hay otra parte que necesitamos que se diga, que se ratifique o que se desmienta. Pero no nos podemos manejar con medias verdades. Necesitamos que se digan las cosas que no se han dicho. El ministro ha hecho una presentación que desde mi punto de vista ha dejado de lado algunas cuestiones selectivamente que voy a intentar pasar a mencionar. Y van las preguntas. En primer lugar, ¿cuándo conoció el ministro de Defensa la noticia de este trágico suceso con el ARA San Juan? ¿Cuándo conoció el ministro que había un problema con el ARA San Juan? El jefe de gabinete de ministros, ante una pregunta que formulé en ocasión de su última visita a la Cámara de Diputados, nos dijo que el ministro fue anoticiado por vía de llamada telefónica el 16 de noviembre de 2017 entre las 22:50 y las 23:05. Esto es un documento público, yo creo en lo que dice el jefe de gabinete. Ahora, necesitamos saber qué hizo el ministro de Defensa cuando se enteró. Sabemos que el señor jefe de la Armada en ese momento, el almirante Ruhr, se comunicó con él. Pregunta, ministro, ¿con qué funcionarios de su gabinete se comunicó y cuáles fueron las instrucciones que usted dio? Creo que es una información muy importante que conozcamos en función de poder evaluar una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar, que es la actuación del responsable, como lo dijo el ministro, de representar al comandante en jefe de la Armada, actuar por delegación, creo que dijo el ministro, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pregunta, ¿tuvo comunicación con el presidente cuando se enteró de la desaparición de un submarino? Pregunta, reitero la pregunta, ¿qué funcionarios fueron contactados por el ministro en ocasión de encontrarse en Canadá? ¿Quién estaba al frente del ministerio en ese momento? ¿Qué instrucciones dio? ¿Y cuál fue la articulación que se estableció en ese momento entre el ministerio con el funcionario que debería haber quedado a cargo? Suponemos que lo habrá habido, suponemos que será el viceministro, necesitamos saberlo. ¿Qué instrucciones se dio de articulación con la Armada Argentina al respecto? También el ministro nos aportó al final alguna información respecto a cuándo se enteró de que había existido un ingreso de agua que habría producido la situación del incendio. Nos dijo, si yo no recuerdo mal, que de esto se enteró al día siguiente, el 17. No sé si dijo el 17 o el 18, me gustaría que me lo confirmara el ministro. El día 17, todos nosotros sabíamos que ya corría la versión de que había ingresado agua al submarino. Quisiera saber si ahí ha existido alguna omisión de parte de los responsables en ese momento por parte de la Armada Argentina. Otro aspecto que considero que no ha sido completamente desarrollado es el que tiene que ver con la misión del submarino.
El submarino Ara San Juan, según nos informó el ministro, espero no equivocarme en la expresión, estaba haciendo tareas de control de mar. Luego nos hizo referencia al avistaje de buques pesqueros. No hemos tenido ninguna referencia en la intervención del ministro respecto de la otra tarea asignada al submarino como tarea secundaria, que es una tarea, voy a ser textual, según lo que nos dijo el señor jefe de gabinete. Como objetivos materiales secundarios se establecieron buques y aeronaves que operan desde las Islas Malvinas. El jefe de gabinete nos lo informa, en un informe además que fue hecho público por el jefe de gabinete y por la Cámara de Diputados de la Nación. Es información pública. El ministro no ha hecho ninguna referencia a esto. Cuando nosotros vamos a la información específica que nos da el jefe de gabinete, nos encontramos con documentación que desarrolla esto y establece que, además de los buques pesqueros, frigoríficos, logísticos, petroleros, buques de investigación de otras banderas, realizando alijo con un buque pesquero, a eso hizo referencia el ministro, se buscaba localización, identificación, registro fotográfico, fílmico de el Hunter, del Clyde, del Protegat, aeronaves RAF C-130 y aeronaves de Gobernación Malvinas. Esto está tanto en el informe del jefe de gabinete como en la información aportada por el propio jefe de gabinete con copia de las comunicaciones que fueron cursadas al jefe del submarino, al comandante del submarino. Esta omisión me parece que es importante que quede aclarado por qué es la omisión. Les voy a decir más, porque aquí se plantea que no hubo espionaje, que hubo espionaje, que tareas de inteligencia. Para descartar cualquier duda, este informe que ha hecho público el jefe de gabinete nos dice que, disculpen un segundo, que involucraba el embarcar un personal, que a eso hizo referencia el ministro, personal del CIAT, que es el Centro de Integración de Inteligencia Táctica Atlántico Sur, con equipo propio para prueba y asesoramiento. Y además en la distribución se coloca a este centro vinculado con las tareas de inteligencia. Voy a leer lo que nos dijo el jefe de gabinete. Con objetivos materiales secundarios de esta actividad se establecieron buques y aeronaves que operan desde las Islas Malvinas, con el propósito de verificar el cumplimiento de convenios suscriptos por ambos países en cuanto a la obligación de informar los movimientos de unidades en zonas particulares. ¿Por qué se oculta esto? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se dijo esta tarde aquí esto? ¿No es obligación de la Argentina verificar que la otra parte cumpla los tratados? Pero tampoco se dijo, algunos de los familiares lo mencionaron, con claridad, que fue informado, también tenemos la respuesta del jefe de gabinete, el contacto del submarino en una misión anterior, si no recuerdo mal, en el mes de julio, con un submarino nuclear. Estas son los vasos medios vacíos que no hemos podido llenar esta tarde con la información que esperábamos del ministro. Quiero ser muy claro en algo. Si una embarcación argentina toma contacto con una embarcación británica, es fundamental ver dónde lo toma el contacto. Tenemos aquí en este mismo informe una respuesta que el ministro dio su respuesta,
respecto de esta localización en latitud 57, longitud 57, que hace referencia a la isla Soledad. ¿El control ministerial dónde está? Esto llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Dónde está el control ministerial? ¿Dónde está el control ministerial de la misión del submarino? El ministro no sabía de esta presencia del submarino Ara San Juan en el sur del país, en un operativo de fuerzas vinculadas con la Armada, que calificaron como el más grande operativo realizado por la Armada Argentina en las últimas décadas. ¿No lo sabía el ministro? ¿No sabía cuál era la misión del Ara San Juan? Queremos respuestas. Si no lo sabía, ministro, queremos que nos lo diga. Y si lo sabía, queremos que nos expliquen por qué ha dicho que no habían tareas de espionaje, inteligencia. Usted es el ministro. Creemos que el ministro tiene que estar informado. Los ministros generalmente reciben partes, como lo reciben los jefes de la Armada. Necesitaríamos algunas precisiones al respecto, ministro. La búsqueda del submarino. Mire, yo valoro muchísimo esta reunión. La comisión investigadora tiene la misión de investigar la desaparición y búsqueda del Ara San Juan, no solamente la desaparición. Hoy ha cumplido una tercera misión esta comisión investigadora, que es que los familiares y el ministro puedan interactuar a los efectos de ver qué se va a hacer con la búsqueda. No es una tarea que estaba prevista para esta comisión además no tiene que aprobar ningún presupuesto, nada. Cuando preguntamos si hacía falta alguna modificación presupuestaria, autorizar algo, nos dijeron no hace falta. El jefe de gabinete de ministros y el ministro de Defensa tienen todas las facultades presupuestarias para realizar las modificaciones presupuestarias del caso. Pero también surge la reflexión, ha surgido de los familiares, y me parece una posición muy informada. Se firman DNU por cada cosa, por cada tema, que después se discute acá si era de necesidad y urgencia o no. Esto, miren, yo no verifico en los 2 últimos años algo que tenga más necesidad y urgencia que esto. Quiero aprovechar, ministro, para preguntarle si el presidente le dio alguna instrucción por escrito o verbal respecto a cómo manejarse con relación a estos temas. Yo sigo el boletín oficial día a día. No he visto una sola disposición donde el comandante en jefe dé instrucciones de cómo manejar el operativo de búsqueda y rescate. Solamente la recompensa. Estas cosas me parece que requieren una aclaración. Radiobaliza. Se nos dijo que se encontró efectivamente una radiobaliza. Esto el día 22 de noviembre. Apareció una radiobaliza, primero se dijo que no era información no adecuada. Los familiares incluso circularon algún audio entre el Ara Brown y el Espiro, o la Espiro, no sé cómo se dice, en donde se negó que se hubiera encontrado una radiobaliza. Después se confirma que había una radiobaliza. Yo quiero pedirle, ministro, que nos diga a qué embarcación, ya que no era del Ara San Juan, según lo que usted informó, a qué embarcación pertenecía, porque eso tiene un número de serie y requiere que se nos diga, que se nos informe a cuál embarcación pertenecía. Vuelvo a la búsqueda, un aspecto que se me pasó. 5 meses, de los cuales 15 días fueron la búsqueda SAR. 5 meses. En la información que nos pasa el jefe de gabinete nos dice quiénes son los actores de cualquier búsqueda SAR en la que participe la Argentina. Allí aparece la Prefectura Naval Argentina, entre los involucrados en los operativos SAR
Voy a ver si puedo ser estricto con el término que usan. Ley 22.445, que ratifica la convención. La Armada Argentina prevé la afectación de buques propios de la Prefectura Naval Argentina y de privados. Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento Marítimo, Fluvial y Lacustre. Quiero recordar que nosotros en el año 2017, en diciembre del 2017, tras una reunión que tuvimos diputados con los familiares y luego se hizo una reunión aquí en el Senado pocos días después, pedimos que se pusieran a disposición todos los recursos del Estado para garantizar la búsqueda y que se hicieran todas las gestiones internacionales para garantizar la búsqueda. 5 meses han pasado. 5 meses. La falta de previsión, la falta de anticipación de la situación que se podía dar, estaba anunciado ya lo del Yantar ruso que se iba a retirar. Y que hoy estemos debatiendo una contratación directa. Mire, le mandamos, ministro, hace 11 días una nota de la comisión donde pedíamos que se involucre al Angelescu, que se involucre al Austral, que se gestione la continuidad del Yantar, que se involucre a todos los recursos, repetimos el concepto, los recursos del Estado para la búsqueda del submarino. Resultado, varios días directamente no hubo ninguna embarcación, informado por la propia Armada. Otros días, 1, 2. La verdad que no consideramos que hayan puesto todos los recursos del Estado a disposición para hacer esta búsqueda. Mientras tanto, ministro, la Armada Argentina, que debería tener como única misión hoy trascendental, una cuestión de interés nacional, la búsqueda del Ara San Juan, está organizando el evento náutico Velas Latinoamérica 2018, que puede ser muy importante, yo no digo que no. Participa la fragata Libertad, $4 millones de inversión. ¿Es el momento hoy que la Argentina, la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa estén abocados a organizar, no sé, creo que le dicen regata, una regata? Pregunta, ministro. Sobre el mantenimiento quiero preguntarle, han informado sobre el informe del comandante de la embarcación del submarino en relación con que le dio 4.25 puntos de 5 en el momento que salió de Mar del Plata. Le pediría si cuentan con la información de cuál es el puntaje que le dio cuando salieron de Ushuaia, antes de salir de Ushuaia. Es una información que creo que puede ser clarificadora. Si la tienen, se la pedimos, y si no, le vamos a pedir que se localice esa información porque debería estar. Sobre las cuestiones de mantenimiento hay muchas cosas más que seguramente se van a preguntar, yo no voy a abundar, pero sí quiero decir que, como mínimo, tenemos puntos de vista contradictorios. Lo del ex jefe de la Armada, diciendo que no conocía los detalles de la misión y admitió que la nave necesitaba reparación. El jefe de la Armada. Yo tengo entendido que el jefe de la Armada recibe todo. Que lo lea o no lo lea es otra cosa. El decano, Diario del Atlántico, el decano de los submarinistas asegura que él no hubiese permitido la zarpada del submarino. Capitán de navío Gabriel Atis, hoy jefe del Comando de Mar del Plata, si no me equivoco. Una nota que la recomiendo, un punto de inflexión en la investigación sobre el Ara San Juan, Infobae, Fernando Morales. Hay mucha letra acá de las cuestiones del fuego cruzado, porque el ministro viene a decirnos la verdad, pero la verdad es que no sabemos a quién creerle. No sabemos a quién creerle. ¿A quién le creemos? ¿Al ministro Aguad? ¿A Esrur? ¿A Atis? ¿A Villamide? ¿A López Maceo? ¿A quién le creemos? Toda información contradictoria. O le creemos al jefe de gabinete, que también nos da información contradictoria con lo que, en muchos casos, lo que afirma el ministro. Aprovecho para decir, ministro, usted tiene designado
al actual jefe de la Armada Provisoria, no sé si es almirante o vicealmirante Villán, almirante Villán, ya lleva bastante tiempo el almirante, sin que se haya cumplimentado el procedimiento correspondiente a la designación de un jefe de la Armada, con la intervención de quien corresponde que tenga intervención para un alto jefe de una de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación. No está facultado, ministro, usted para sostener una intervención, una jefatura provisoria de la Armada a través de un instrumento que no es el que la ley prevé. De paso digo que ustedes propusieron una autonomización de las Fuerzas Armadas que probablemente tenga que ver con mucho de lo que ha pasado, con estas versiones cruzadas, con estas situaciones donde no tenemos información clara, etc. Al ex jefe de la Armada de Ruhr, a quien ahora nos enteramos que quieren restablecer en el cargo. Clarín, Submarino San Juan, proponen anular el polémico sumario al ex jefe de la Armada. Ahora, los buenos son los que hasta ayer eran los malos. Los buenos son los almirantes, o vicealmirantes, disculpen, Villamide y López Maceo, son los buenos ahora. Esto es un dictamen del Auditor General de las Fuerzas Armadas. 4 meses después de que lo sacaron al entonces jefe de la Armada, Ruhr, dándole un pase a retiro, donde si le hubieran aplicado la sanción que correspondía a los funcionarios que él pasó a retiro, le deberían haber dictado la destitución. Falta gravísima, corresponde la destitución. Para los 3 hubiera correspondido la destitución. Yo no sé quién tiene la razón, les aclaro. No sé si el ministro, es Ruhr, Villamide, López Maceo o Villán. No lo sé. 5 meses, 4 meses han pasado de estas actuaciones sumariales, disciplinarias. Y por último, la cuestión de las ayudas económicas. 13 de diciembre le pedimos al presidente de la Nación, ya les dije, que continuara y se profundizara con todos los recursos necesarios la búsqueda del submarino. Le pedimos allí también las ayudas económicas para las familias. Y la verdad, ministro, creo que resulta desafortunado que para responder a los planteos de los familiares saquen a lucir cosas que han percibido los familiares, en la mayoría de los casos porque les corresponde. La mudanza, por ejemplo, no es un beneficio excepcional. El uso de las viviendas fiscales, creo que le llaman, ¿no? No es una decisión que han tomado ahora, son decisiones que están consolidadas. Realmente me parece que se los está sometiendo a un doble escarnio a los familiares. Por un lado, no brindarles el apoyo económico. 44 familias, un universo, ¿cuántas personas son? La verdad que me parece que para el Estado argentino el problema no es la cantidad de personas ni los beneficios que justamente hay que reconocerles para acompañarlos en este momento. Ahora, cada cosa, cada paso es un ruego, es un enojo, es un reclamo. Los familiares no se merecen eso. Yo reitero, yo considero, es más, voy a propiciar, ministro, se lo comunico, espero que acompañen esta iniciativa, declarar de interés nacional la búsqueda del Ara San Juan. Tiene que ser de interés nacional esto. Voy a terminar con un pedido de una familiar que me lo hizo recién. No quiero fallar al pedido. Quiero pedirle, ministro, si se puede responder a esta inquietud. La verdad que no sé si es información correcta o no. Ustedes nos lo pueden aclarar.
la cuestión de la determinación de la posición de latitud y longitud de un submarino a través del GPS del submarino. Esto es lo que me pide un familiar. En algún momento yo había escuchado hablar de esto, pero la verdad que no sé si es así, no he podido consultar. Pero una de las familiares presentes me pide por qué no se conoce el código serial del GPS y marca del mismo. Esto agrego la pregunta que hace el familiar. Y termino, ministro, recordando algo que no tenemos que perder de vista. Con todo el respeto a los funcionarios públicos, a los funcionarios del Estado Nacional. Yo he sido funcionario de mi provincia y sé lo difícil que son estas circunstancias muchas veces. Ahora, hay cosas que no se pueden eludir. De ninguna manera se pueden eludir. No se pueden eludir pidiendo que sea la justicia la que investigue, no se pueden eludir haciendo referencia al dolor de los familiares, no se pueden eludir. La Ley de Ministerios 22.520, con todas sus modificaciones, en el artículo 4 dice: las funciones de los ministros serán: A, como integrantes del Gabinete Nacional. Quiero hacer referencia al inciso 3. Intervenir en la asignación de prioridades y en la aprobación de planes, programas y proyectos conforme lo determine el Sistema Nacional de Planeamiento. Esta es una responsabilidad directa del ministro. Asignación de prioridades, aprobación de planes, programas y proyectos. Un ministro no puede estar desinformado de qué están haciendo las Fuerzas Armadas. En su competencia material, voy al inciso 9, resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten. Y adoptar, quiero remarcar esto último, y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia. El artículo 19 de la Ley de Ministerios hace referencia a las competencias del ministro de Defensa, no voy a hacer referencia a todas. Quiero poner énfasis en dos. Una está en el inciso 2 que dice: ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que impartan del Poder Ejecutivo Nacional. Los programas, los planes, sean ejercicios militares, sea lo que sea, tienen que ser conocidos por el ministro. No puede, es parte necesaria en esto. No puede delegar esto a las Fuerzas Armadas por mayor competencia que tengan en aptitudes, quiero decir, sus jefes, o por recarga de trabajo del funcionario. Y en el inciso 9, entender en las actividades concernientes a la inteligencia de estrategia militar conforme lo establecido en la Ley 25.520. Hay dos casos más que no los voy a leer. Voy a terminar diciendo, porque han habido varias referencias a un aspecto que no quiero que pase por alto. Se ha hablado del deterioro de las capacidades de defensa de la Argentina. Es cierto. Ahora, el 16 de abril del 2017 se informó que el gobierno recortará 4.600 millones de pesos del Ministerio de Defensa. 4.616 millones de pesos, que esto no lo anuncia el ministro Aguat. Esto es del día 16 de abril del 2017. Le doy el documento, ministro. Le doy el documento. Bueno, está bien, pero ¿sabe qué? Usted sí era el ministro cuando se mandó el último presupuesto, ministro. Cuando se mandó el último presupuesto, el recorte en el Ministerio de Defensa ha sido muy significativo. Yo me comprometo a pasarle los números que nosotros manejamos cuando se discutió el presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación. Muy, muy significativos. Equivalentes o mayores a ese monto. Y le voy a decir, para terminar, le prometo, termino. ¿En qué se recortó? Reducción del presupuesto para las reparaciones. Durante los años 2016 y 2017, el Gobierno Nacional realizó ajustes presupuestarios en diversas áreas. Le paso a decir cuáles son. Las áreas más afectadas son las relacionadas con el área de ciencia y tecnología, proyectos innovadores en materia de defensa y control del espacio soberano, los proyectos de modernización y reparación del equipamiento, aviones Pucará y submarino Ara Santa Cruz, entre otros, la venta del patrimonio público de Fuerzas Armadas y el desplazamiento de trabajadores especializados. En particular, para el área naval,
Dique 2, base naval Puerto Belgrano, se suspenderán las obras de mantenimiento y recuperación del dique 2, limitando el mantenimiento y carenado de los buques de flota de mar, reducción 14,3 millones de pesos. Contrato de reparación de submarino Santa Cruz, se suspenderá durante este año las tareas de reparación del submarino Santa Cruz, previéndose su finalización en 2023, reducción 20 millones de pesos. Reducción de personal en Tandanor, aquí es donde tenía que ir a dique, de acuerdo al dictamen de la auditoría que se realizó a fines del 2016, reducción del personal en Tandanor, desvinculando al personal que desempeña en los talleres navales de Dársena Norte, justo ahí donde tienen que hacer las reparaciones, 50 cargos puestos laborales. Los 3 ítems se relacionan de forma directa con tareas de mantenimiento de buques y embarcaciones de la Armada Argentina. Entonces también le voy a pedir alguna reflexión al respecto, ministro. La verdad que creo que mostró, en este caso, en esto que le mostré, el vaso medio vacío, ni siquiera medio lleno. Muchas gracias.